El polvo rojo se arremolinaba como espíritus del desierto alrededor de los 5 carromatos que avanzaban con crujidos por el estrecho desfiladero. A ambos lados, los muros de piedra oxidada se alzaban imponentes, proyectando sombras alargadas que apenas aliviaban el calor abrasador del oeste tejano. Buitres perezosos giraban en círculos sobre sus cabezas, testigos impasibles de la caravana humana que se atrevía a cruzar aquella tierra sin dueño, donde las fronteras entre apaches, mexicanos y americanos se diluían en sangre y disputa. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Al frente del segundo carromato, Willa Hart se mantenía erguida junto al conductor. Su cabello de fuego, origen de su apodo entre los conocidos, estaba recogido firmemente bajo un sombrero de ala ancha. A diferencia de las demás mujeres, que viajaban en la relativa comodidad de los carromatos cubiertos, ella prefería observar el paisaje abierto, como si buscara respuestas en cada curva del cañón. Aquella tierra salvaje de Texas le despertaba una fascinación que la rígida sociedad de Boston jamás había logrado. «Debería viajar adentro, señorita Hart», murmuró el conductor con tono bajo, lanzándole una mirada de soslayo. «Estas tierras no son lugar para que una dama se exponga así». Willa giró hacia él, sus ojos verdes destellando con una calma desafiante. «Y sin embargo, aquí sigo, señor Rafe Holloway, viva y entera, a pesar de los elementos». Su padre, Elias Hart, un comerciante de renombre, expandía su imperio hacia el oeste. Aunque había accedido a llevar consigo a su testaruda hija, le había dejado bien claro que su papel sería llevar inventario y redactar cartas, no encariñarse con una tierra salvaje que ya había cobrado demasiadas vidas. Pero desde niña, Willa se sentía atraída por lo indómito. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, ella se perdía entre mapas y libros de aventuras. A sus 23 años seguía soltera, para desesperación de su padre, que ya le había presentado a media docena de pretendientes. «Tierra extraña», murmuró, más para sí que para Holloway, mientras su mirada seguía las formaciones rojizas del desfiladero. Aquellas paredes le recordaban a gigantes dormidos, sus rostros esculpidos por el tiempo y el viento. Holloway chasqueó la lengua. «No es solo extraña, señorita Hart, es peligrosa. Este cañón no pertenece a nadie, ni al ejército, ni a los colonos, mucho menos a nosotros. Los apaches conocen cada piedra, y los bandidos mexicanos cruzan como si nada. Nosotros solo estamos de paso, y rezamos por cruzarlo antes de que sea tarde», como si sus palabras despertaran algo oculto. Un silencio extraño se apoderó del lugar. Las aves, que hasta hacía un momento se llamaban unas a otras, callaron de pronto. El único sonido era el chirriar de las ruedas y el leve tintinear de los arneses. Holloway se tensó, sus manos curtidas apretando las riendas con fuerza. «Algo no va bien», susurró, llevando con lentitud la mano hacia el rifle junto a su asiento. Antes de que pudiera empuñarlo, un disparo estalló, resonando entre los muros como un trueno. El conductor del carromato delantero se desplomó hacia atrás, un manchón rojo tiñendo su pecho. «¿Bandoleros?», gritó alguien desde atrás. Estalló el caos. Jinetes con ropas polvorientas y pañuelos cubriéndoles el rostro descendieron desde la cresta, disparando sin piedad contra la caravana. El carromato de Willa se sacudió violentamente cuando Holloway azotó las riendas en un intento desesperado por huir. Una bala astilló la madera junto a su cabeza. Ella se agachó de inmediato, el corazón golpeando con fuerza contra su pecho. «¡Al suelo!», gritó Holloway, pero fue tarde. Un segundo disparo lo alcanzó en el hombro, haciéndolo girar y caer del asiento. Willa se lanzó hacia las riendas, pero los caballos, aterrados por el tiroteo, viraron con brusquedad hacia la derecha. El carromato se ladeó, tambaleándose, y luego volcó por completo. Sintió que su cuerpo salía volando, el dolor estallando en su costado al golpear el suelo. El mundo giraba a su alrededor mientras rodaba por el polvo hasta chocar contra la base del cañón.
Su respiración era difícil, la sangre le corría por la sien. A través de la neblina del dolor, alcanzó a ver a los bandidos trepando sobre los carromatos caídos. La voz de su padre se alzó, primero dando órdenes, luego suplicando. Un disparo lo silenció en seco. ¡Padre! Intentó gritar, pero solo un susurro ronco le brotó de los labios resecos. Una sombra se cernió sobre ella. Uno de los bandidos se alzaba imponente, con ojos oscuros brillando de malicia bajo el pañuelo. Le dijo algo en español que ella no comprendió. Luego le agarró del cabello con brusquedad. Willa forcejeó débilmente, su visión oscureciéndose. El hombre la levantó, presionando un cuchillo contra su cuello. El olor a tabaco y sudor la envolvió. «Bonita chica», dijo en un inglés roto. «Vale mucho oro, ¿sí?» Pero antes de que ella pudiera entender lo que ocurría, algo silbó por el aire. El bandido se tensó, soltándola. Al desplomarse, Willa vio la flecha clavada en su espalda. El asta estaba adornada con bandas rojas y negras. Más flechas cayeron como lluvia desde lo alto, certeras y letales. Los bandidos corrieron buscando refugio, disparando al vacío sin saber de dónde venía el ataque. 3 cayeron antes de alcanzar sus caballos. Los demás huyeron hacia el sur, dejando una nube de polvo tras de sí. Willa cayó de rodillas. Ya no tenía fuerzas. Con la vista borrosa, vio a una figura descender por la pared del cañón, con la agilidad de un puma, alto, esbelto, moviéndose con una precisión silenciosa. Llevaba un arco en una mano, su piel de cobre brillando bajo el sol. Un guerrero apache. Solo vestía pantalones de gamuza. Willa intentó arrastrarse para esconderse entre los restos del carromato, pero sus miembros no respondían. El guerrero inspeccionaba cada cuerpo con método. Al llegar donde Holloway, este gimió débilmente. El apache sacó un cuchillo y se inclinó sobre él. ¡No!, gritó Willa, por fin hallando su voz. ¡Por favor, no lo mates! El guerrero alzó la cabeza. Sus ojos oscuros se clavaron en los de ella con una intensidad salvaje. Durante un largo instante, no dijo nada. Luego, en vez de herir a Holloway, presionó un paño sobre su herida. Willa, tambaleante, se levantó. Todo le daba vueltas, pero avanzó unos pasos hacia ellos. «Gracias», susurró, señalando a Holloway. «Por no...» El suelo se movió bajo sus pies y volvió a caer. Antes de perder la conciencia, sintió unos brazos fuertes atraparla, olió a salvia y pino, y escuchó una voz hablar en una lengua tan antigua como las piedras del cañón. Su piel de cobre brillaba bajo el sol ardiente, un guerrero apache. Willa intentó arrastrarse entre los restos dispersos del carromato volcado, buscando refugio entre sacos y cajas rotas, pero sus piernas no le respondían. El guerrero se movía con calma, revisando uno por uno los cuerpos que yacían entre la sangre y el polvo. Al llegar hasta Rafe Holloway, este emitió un débil gemido. Sin dudarlo, el apache se arrodilló y colocó un cuchillo junto al cuello del hombre herido. «¡No!», gritó Willa, su voz al fin rompiendo el muro del miedo. «Por favor, no lo mates». El guerrero alzó la cabeza bruscamente. Sus ojos oscuros se clavaron en los de ella con la intensidad de un lobo al acecho. Por un instante que pareció eterno, la contempló sin expresión alguna. Y entonces, para sorpresa de Willa, apartó el cuchillo y presionó un trozo de tela sobre la herida de Rafe, conteniendo la sangre. Willa intentó incorporarse. Todo le daba vueltas. El apache la miró con cautela, sin moverse de su sitio, mientras ella se tambaleaba hasta llegar a ellos. «Gracias», murmuró ella, señalando a Rafe con la mirada. «Por no...». El mundo giró. Todo se oscureció. Y justo antes de desvanecerse, sintió unos brazos fuertes atraparla, un aroma a salvia y pino, y una voz susurrante, hablándole en una lengua tan antigua como las piedras mismas del cañón. Kyle Redhawk, del pueblo mezcalero, no había planeado intervenir en los asuntos de los colonos blancos. Llevaba 3 días siguiendo el rastro de los bandidos mexicanos
desde que estos saquearon las tierras de caza de su gente cerca de la frontera. Era la justicia, no la compasión, la que guiaba sus flechas. Y sin embargo, al cargar con el cuerpo inconsciente de aquella mujer blanca, de cabellos como llamas del desierto, algo se agitó dentro de él. Tal vez fue el modo en que ella suplicó por el otro, aún en peligro. Tal vez simplemente ya había visto demasiada muerte ese día. Cualquiera que fuera la razón, Kael tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. En vez de dejarlos a merced del desierto, los llevaría a su campamento, allá en las montañas, donde el bosque de pinos abrazaba a la arena. Sabía que los ancianos no aprobarían, pero el código de sus antepasados exigía que el valor se honrara, sin importar el color de la piel. La mujer se movió levemente en sus brazos. Sus párpados temblaron. Por un instante, sus ojos verdes se encontraron con los de él. Verdes como las flores que solo brotan después de las lluvias de primavera. Luego volvió a cerrar los ojos y se desvaneció contra su pecho. Kael miró hacia el horizonte. Nubes oscuras se amontonaban sobre las montañas lejanas. La noche caería pronto, y con ella el frío mortal del desierto. Se volvió hacia el hombre herido, que lo miraba con miedo y desconcierto. ¿Puedes caminar, hombre blanco?, preguntó Kael, con un inglés torpe. Rafe asintió con debilidad, presionando su hombro ensangrentado. «Entonces camina, o muere aquí». No era una amenaza, era una verdad simple, con la mujer de cabellos ardientes en sus brazos, y el conductor herido arrastrando los pies detrás. Kael emprendió el largo camino de regreso a su tierra, a su refugio oculto en las montañas. Atrás quedaban los buitres, descendiendo sobre los restos de la caravana, sus sombras alargándose sobre la tierra manchada de sangre. Willa despertó con un canto suave resonando en sus oídos. Su cabeza palpitaba, y un sabor amargo a hierbas le inundaba la boca. Estaba recostada sobre pieles suaves dentro de lo que parecía una choza redonda, hecha de ramas y piel de animal. En el centro ardía una fogata pequeña. El humo perfumado subía hacia un orificio en el techo. Los recuerdos regresaron de golpe, el ataque, los bandidos, la voz silenciada de su padre y aquel guerrero apache que apareció como un espíritu desde las rocas. Intentó incorporarse, pero el dolor en las costillas la obligó a recostarse de nuevo. «No te muevas», ordenó una voz femenina con acento foráneo. «Tienes los huesos magullados, pero no rotos. Necesitas descansar». Una anciana apache se arrodilló a su lado, moliendo algo en un mortero de piedra. Su rostro estaba tan marcado como las paredes del cañón, pero sus ojos seguían siendo agudos y atentos. «¿Dónde estoy?», susurró Willa. «Entre los nuestros», respondió la mujer con calma. «Soy Tala Moonfire, sanadora de este clan». «¿Kael?» «Él te trajo hasta aquí», confirmó Tala. «Te salvó de esos ladrones mexicanos». La anciana mezcló el polvo de hierbas con agua de una vasija de barro. «Bebe esto. Te aliviará el dolor». Willa dudó un segundo, pero bebió la mezcla amarga. 1000 preguntas le cruzaron la mente mientras tragaba. «El hombre que estaba conmigo, ¿vive?» «Vive», dijo Tala con sequedad. «Pero su herida supura. Hice lo que pude. ¿Y mi padre? ¿Los demás de la caravana?» La expresión de Tala no cambió. «Kael dice que todos estaban muertos cuando los encontró. El desierto ya los reclamó». El dolor golpeó a Willa como una ola fría. Su padre, tan severo pero tan suyo, se había ido. El vacío que dejaba era hondo e irreparable. «¿Por qué me trajo aquí?», preguntó al fin, apenas con voz. «Eso», dijo una voz profunda desde la entrada, «es lo que el consejo también quiere saber». El guerrero del cañón, Kael Redhawk, se agachó para cruzar el umbral de la choza. A la luz tenue, Willa pudo verlo con claridad por primera vez. Era más joven de lo que había imaginado, quizás rondando los 30, con pómulos marcados y unos ojos tan oscuros que parecían absorberlo todo.
Llevaba el cabello trenzado en 2 largas cuerdas adornadas con cuentas y una única pluma de águila que ondeaba suave al viento, a diferencia de Tala Moonfire, cuyo rostro no revelaba emoción alguna. El de Kyle Redhawk mostraba una curiosidad abierta mientras observaba detenidamente a Willa. «¿Hablas inglés?», comentó ella, intentando una vez más incorporarse. Kyle asintió con un solo gesto. «Los soldados me lo enseñaron, cuando fui explorador para ellos, antes de que traicionaran a mi pueblo». «Basta», interrumpió Tala con voz áspera en apache mientras se ponía de pie. «El consejo espera, Kyle. No tardarán en impacientarse». El guerrero inclinó la cabeza con respeto hacia la sanadora y volvió a mirar a Willa. «¿Puedes caminar?». «Creo que sí», respondió ella, aunque por dentro sabía que no era del todo cierto. «Entonces ven. Los ancianos deben ver que no eres una amenaza». Tala ayudó a Willa a ponerse de pie. Ya no llevaba su ropa de viaje, sino un vestido sencillo de piel, y su cabello caía suelto sobre los hombros. Se tambaleó un poco, apoyándose en la anciana para no caer. «¿Qué me harán?», preguntó, incapaz de disimular el miedo que le recorría la voz. El rostro de Kyle se suavizó apenas, como una brisa leve en medio de la tensión. «Ellos decidirán tu destino, pero yo ya he hablado por ti». El aire de la montaña era fresco, limpio, tan distinto al calor asfixiante del cañón. El campamento apache se extendía sobre una meseta, con docenas de viviendas redondas dispuestas en círculo. Los niños, interrumpiendo sus juegos, la miraban con asombro. Las mujeres, ocupadas moliendo maíz o curtido pieles, la observaban pasar con desconfianza. En el centro del campamento, un grupo de ancianos, hombres y mujeres, se sentaban en semicírculo alrededor de un fuego mayor. Guardaron silencio al verlos acercarse. Un anciano de rostro curtido como cuero viejo habló con tono grave en apache. «Hakan Crowshield pregunta», tradujo Kyle, «¿por qué debería permitir que una mujer blanca permanezca entre nosotros, cuando su gente no trae más que muerte a los mezcaleros?» Antes de que Willa pudiera responder, gritos surgieron de una choza cercana. Un joven guerrero salió furioso, arrastrando a Rafe Holloway. El rostro del conductor estaba pálido por la fiebre. Su hombro, mal vendado, sangraba de nuevo. «Este intentó robar un caballo», acusó el joven en apache, arrojándolo al suelo frente al consejo. Kyle apretó la mandíbula y habló rápidamente con Hakan, que lo escuchaba frunciendo el ceño cada vez más. «¿Qué ocurre?», preguntó Willa, el corazón golpeándole el pecho. «Tu compañero ha roto nuestras leyes», dijo Kyle, sombrío. «La pena por eso es la muerte». «¡No!», gritó Willa, zafándose del brazo de Tala y tambaleándose hasta el centro del círculo. «Por favor, está herido y asustado. No entiende sus costumbres». El jefe la miró con frialdad, luego habló con voz firme. «Dice que todos los hombres blancos entienden el robo», tradujo Kyle, «que es lo que mejor saben hacer». Rafe alzó la vista hacia Willa, sus ojos vidriosos por la fiebre. «Corra, señorita Hart», susurró. «Mientras estén distraídos, vuelva a la civilización». «No te dejaré», respondió ella con firmeza. Luego se giró hacia el consejo, y con una valentía nacida del dolor, habló directo a los ancianos. «Agradezco su misericordia al traernos aquí. Si debe aplicarse un castigo, que caiga también sobre mí. Somos 2 forasteros en su tierra. Ambos estamos a su merced». Kyle tradujo sus palabras, y un murmullo recorrió el semicírculo. Hakan la observó en silencio durante largos segundos. Luego dijo algo más. «¿Quieres saber?», explicó Kyle, «por qué una mujer de tu posición arriesgaría su vida por un simple conductor». Willa se enderezó, pese al dolor que aún sentía en las costillas. «Porque la medida de un pueblo está en cómo trata a quienes dependen de él. Eso me lo enseñó mi padre». Siguió un silencio pesado, mientras sus palabras eran meditadas. Finalmente, Hakan habló largamente.
Kael tradujo. Dice que pueden quedarse hasta la próxima luna llena. Para entonces, el conductor debe estar lo bastante sano como para marcharse. ¿Contigo o sin ti? ¿Y si deseo irme antes?, preguntó Willa. Kael la miró fijamente, sus ojos diciéndole más de lo que las palabras podían. No eres prisionera, pero el desierto entre aquí y el asentamiento más cercano te mataría antes del atardecer. Los bandidos aún merodean, y los soldados patrullan los valles. Aquí, al menos, estás a salvo. El consejo se disolvió en silencio, dejando a Willa junto al cuerpo caído de Rafe. Tala y 2 mujeres jóvenes vinieron a ayudarle, guiándolo hacia una choza de curación. Gracias, dijo Willa a Kael, cuando quedaron solos, por hablar por nosotros. No lo hice por él, respondió Kael en voz baja. Él te habría dejado atrás para salvarse. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Kael la miró sin parpadear. He conocido a muchos hombres blancos. Pocos arriesgan su vida por una mujer que no les pertenece. ¿Y por qué arriesgaste la tuya por mí?, preguntó Willa, con un atrevimiento que ella misma no esperaba. Pudiste dejarme en ese cañón. Por primera vez, Kael Redhawk pareció quedarse sin palabras. Desvió la mirada hacia las montañas lejanas, donde se acumulaban nubes oscuras. Quizá, dijo al fin, quiero demostrar que no todos los hombres abandonan a quienes dependen de ellos. Dicho eso, se giró y se alejó, dejando a Willa Hart sola con el peso de su nueva realidad. Esa noche, acostada sin poder dormir dentro de la choza de Tala Moonfire, Willa ideó un plan. Rafe Holloway estaba demasiado débil para viajar, pero ella comenzaba a recuperar fuerzas. Si lograba hacerse con un caballo, como él lo había intentado antes, tal vez podría llegar al fuerte Davis en unos días. Allí, los soldados la escoltarían de vuelta a la civilización, a la vida que una vez conoció. Sin embargo, al mirar por el agujero del humo hacia el cielo lleno de estrellas, más amplio y brillante de lo que jamás había visto en Boston, una duda inesperada brotó en su interior. ¿Qué vida la esperaba allí ahora? Su padre ya no estaba. El negocio familiar, en ruinas. Sería una mujer sola, sin fortuna ni futuro claro. Y aún así, cualquier cosa parecía mejor que permanecer como prisionera entre quienes su propia gente llamaba salvajes. Con esa idea bien aferrada, esperó a que la respiración de Tala se hiciera profunda y pausada. Entonces, con cautela, se deslizó fuera de la choza sin hacer ruido. El campamento dormía. Solo unos cuantos centinelas se veían en los extremos del claro. Willa se movió entre las sombras, sigilosa, rumbo al corral de caballos en el borde oriental de la meseta. Cada paso le dolía en las costillas, pero su determinación era más fuerte. Los caballos, mustangs pequeños y resistentes, la observaban con las orejas erguidas. Willa había montado desde niña y sabía cómo acercarse a un animal. Le habló en voz baja a una yegua de pelaje grisáceo, tendiéndole la mano para que olfateara. Solo un corto viaje, susurró. Solo eso te pido. El desierto es más peligroso por la noche, dijo Kael desde detrás. Más aún para quien no conoce sus caminos. Willa se giró de golpe, perdiendo casi el equilibrio. Kael estaba a unos pasos, con los brazos cruzados. No había rabia ni reproche en su expresión, solo una tranquilidad firme, como si ya hubiera sabido que la encontraría allí. No puedo quedarme, dijo ella, alzando la barbilla. Este no es mi lugar. ¿Y cuál es tu lugar, Willa Hart?, preguntó Kael, llamándola por su nombre por primera vez. ¿Entre los soldados que cazan a los míos? ¿Con los colonos que nos arrebatan la tierra? No pertenezco a ninguno, admitió ella. Pero al menos entre los míos entiendo las reglas. Kael dio un paso más, lo justo para que el reflejo de una fogata lejana brillara en sus ojos. No eres prisionera aquí. Si deseas irte, no te detendré. ¿No lo harás?, preguntó ella sorprendida. No, señaló la oscuridad más allá del borde del campamento. Pero la noche pertenece al puma y al coyote.
La luna está oculta por nubes. Ni yo cabalgaría estas rutas antes del amanecer. Ella vaciló, mirando a la yegua, luego a Kyle. ¿Por qué me ayudas? Tus gentes no quieren que estemos aquí. Mi gente teme lo que no entiende, respondió él con serenidad. Como también lo hace la tuya. Un aullido distante atravesó la montaña. Luego, otro más cercano. Willa sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Espera hasta que amanezca, dijo Kyle. Si al despertar sigues deseando partir, te mostraré un sendero más seguro para bajar la montaña. Era una propuesta razonable, pero ella intuía que había algo más que simple lógica en su oferta. ¿Por qué harías eso? Después de salvarme, ¿por qué ayudarme a irme? Kyle guardó silencio. Su mirada se detuvo en su rostro como si quisiera grabarlo en la memoria, porque una jaula, incluso construida con buenas intenciones, sigue siendo una jaula. A mi pueblo lo encerraron en reservas, con la excusa de que era por nuestro bien. Yo no te haría lo mismo. Esas palabras la golpearon como un trueno. Aquel hombre, a quien le habían enseñado a temer como salvaje, hablaba de libertad con una convicción que le despertaba ecos muy profundos. Hasta el amanecer, entonces, aceptó ella, alejándose de los caballos, mientras regresaban al campamento caminando lado a lado, sin tocarse. Willa no podía dejar de observar el perfil de Kyle, recortado contra el cielo nocturno. Había algo en su porte, algo noble, como las estatuas antiguas que una vez vio en los museos de Boston. Fuiste explorador para el ejército, murmuró ella, recordando sus palabras anteriores. ¿Qué ocurrió? El paso de Kyle se hizo más lento. Creí que podía tender un puente entre nuestros pueblos. Aprendí su idioma, sus costumbres. Su voz se volvió más áspera. A cambio, me pidieron que cazara a los míos. Cuando me negué a guiarlos a nuestros sitios sagrados, me golpearon. Me dejaron por muerto. Guardó silencio un momento, y luego añadió. Ahí entendí que no puede haber puente cuando un lado solo quiere destruir al otro. No todos los blancos desean destrucción, dijo Willa con suavidad. Quizá no, concedió él. Pero los que tienen poder rara vez escuchan a quienes no lo tienen. Habían llegado ya a la choza de Tala. Kyle se detuvo, mirándola con una intensidad que le robó el aliento. Descansa. La mañana traerá sus propios desafíos. No sumes el cansancio a ellos. Impulsivamente, Willa alargó la mano y tocó su brazo. Gracias. Por la verdad. Kyle bajó la vista hacia su mano blanca posada sobre su piel morena. Por un instante, una chispa de sorpresa cruzó por su rostro. Durante un instante, permanecieron unidos por ese leve contacto. Dos almas de mundos distintos, encontrando un inesperado entendimiento bajo el cielo infinito del desierto. Entonces, Kyle Redhawk se retiró, rompiendo el vínculo. La verdad es todo lo que puedo ofrecer, dijo en voz baja, antes de perderse entre las sombras del campamento. Willa Hart regresó a la choza de Tala Moonfire, encontrándola aún dormida, o fingiendo estarlo. Al acostarse sobre su lecho de pieles, comprendió que su determinación de escapar había comenzado a desvanecerse. En Kyle no había visto al salvaje de los cuentos de frontera, sino a un hombre guiado por principios y honor. Por primera vez desde que despertó en aquel campamento apache, Willa no sentía miedo, sino curiosidad. ¿Qué otras ideas equivocadas albergaba sobre su gente? ¿Sobre él? Con esa incómoda pregunta resonando en su mente, se quedó dormida, soñando no con la huida, sino con unos ojos oscuros que guardaban dolor y nobleza en igual medida. Cuando la primera luz del amanecer tocó las crestas del este, Willa ya había tomado una decisión. Se quedaría en el campamento, al menos hasta que Rafe Holloway estuviera lo bastante fuerte para partir. No era solo un sentido del deber lo que la retenía allí, aunque eso se repetía a sí misma. Algo más profundo, algo que aún no sabía nombrar,
había nacido durante aquella conversación nocturna con Kyle. Cuando salió de la choza, lo encontró esperándola. Llevaba una pequeña mochila y un odre de agua en las manos. ¿Sigues queriendo irte?, preguntó con expresión neutra. Willa negó con la cabeza. Aún no. El señor Holloway está muy enfermo para viajar. No lo dejaré atrás. Algo se encendió fugazmente en los ojos de Kyle. ¿Alivio? ¿Respeto, quizá? Dejó la mochila a un lado. Entonces, tendrás que ganarte tu lugar. Nadie come si no trabaja. ¿Qué quieres que haga?, preguntó ella, levantando la barbilla con firmeza. «¿Ven?», dijo él, dándose vuelta hacia el corazón del campamento. «Tala te enseñará». Las semanas siguientes pasaron como un torbellino de tareas nuevas y una lenta aceptación. Bajo la guía firme pero paciente de Tala, Willa aprendió a moler vainas de mezquite hasta hacer harina, a curar carne para almacenarla, a identificar plantas del desierto con propiedades curativas. Sus manos, antes suaves y cuidadas, se volvieron ásperas, fuertes, capaces. La salud de Rafe mejoraba poco a poco. La infección en su hombro fue grave, y necesitó cataplasmas y tés que lo dejaban entre la fiebre y el delirio. Cuando estaba lúcido, miraba con desagrado la forma en que Willa se integraba con los apaches. «Son salvajes, señorita Hart», susurró una tarde mientras ella le daba agua fresca. «No te dejes engañar por su hospitalidad. En cuanto volvamos a la civilización, volverán a arrancar cabelleras». «Nos salvaron la vida», le respondió ella tajante, «y no he visto ninguna barbarie en ellos». «Es porque estás embrujada por ese apache que no te quita los ojos de encima», replicó Rafe. «He visto cómo te mira, como si ya fueras suya». Willa sintió el calor subirle por el rostro. Parte de rabia. Parte de esa inquietante conciencia de que sí había notado la mirada de Kyle sobre ella. «Delira, señor Holloway. Descanse. Cuanto antes se recupere, antes podremos irnos». Pero a medida que los días pasaban, la idea de marcharse se volvía cada vez más difusa para Willa. Descubría una extraña dicha en la vida sencilla del campamento. El ritmo natural del trabajo y el descanso, la conexión directa con la tierra, la ausencia de las rígidas reglas sociales que tanto la habían sofocado en Boston. Por las tardes, tras cumplir con sus tareas, solía subir a una pequeña roca sobre el campamento. Desde allí, la vista se extendía por kilómetros de paisaje agreste. A veces, Kyle la acompañaba. Se sentaban en silencio mientras el sol teñía el horizonte de dorado y carmesí. «Tu cabello se parece al atardecer», comentó él una tarde, rompiendo la costumbre del mutismo compartido. Willa se tocó el cabello suelto, algo incómoda. Entre las mujeres apaches, destacaba de forma evidente, no solo por su piel clara, sino por aquella melena cobriza que le valió miradas curiosas y el apodo de «mujer de fuego» entre los niños. «En mi mundo no se considera bonito», admitió. «Mi madre solía decir que era mi cruz». Kyle frunció el ceño. ¿Por qué algo tan hermoso habría de ser una carga? La sencillez de la pregunta, sin dobleces ni adornos, la sacudió por dentro. ¿Cuántas veces deseó tener un cabello oscuro y dócil como las demás? ¿Cuántas horas perdió tratando de domarlo bajo sombreros y horquillas? «En donde crecí, la belleza se mide diferente», respondió tras una pausa. «Lo importante es encajar, no resaltar. Entonces, tu gente está ciega», afirmó Kyle con serena convicción. Volvieron al silencio, pero algo había cambiado entre ellos. Una barrera se había derrumbado, una verdad había sido aceptada. Conforme las semanas se convirtieron en parte de su rutina, Willa se sumergía más y más en la vida del campamento. Asistió a una ceremonia de nombre para un recién nacido. Ayudó a preparar provisiones para una cacería. Incluso se unió a las mujeres en sus cantos al caer la noche. Lo que antes le parecía extraño, ahora comenzaba a tener sentido. Y con el entendimiento llegó el respeto. Kyle se volvió su puente entre mundos. Le explicaba tradiciones, le traducía conversaciones,
Le enseñaba palabras en su idioma. A veces, sus manos se rozaban mientras él le mostraba cómo trenzar una cesta o encordar un arco. Y Willa se demoraba en esos pequeños contactos, saboreando la calidez de su piel contra la suya. Sabía que era un terreno peligroso. Lo que estaban haciendo entre ellos no tenía futuro en ninguno de sus mundos. Pero allí, en ese rincón aislado entre las montañas y el desierto sin fin, esas preocupaciones parecían lejanas, irrelevantes. Una mañana, mientras Willa Hart recogía hierbas junto a Tala Moonfire, en las afueras del campamento, la anciana se detuvo de repente, su cuerpo tenso, la cabeza inclinada como si escuchara algo lejano. «Jinetes», dijo con voz apretada. «Muchos jinetes». Antes de que Willa pudiera responder, apareció Kyle Redhawk, con el arco en la mano y el gesto sombrío. «Rangers de Texas», informó. 12, tal vez más. Siguen las huellas de nuestro grupo de caza. El miedo le apretó el pecho a Willa. Los Rangers eran conocidos por su brutalidad contra los indígenas, especialmente aquellos que vivían fuera de las reservas. «¿Qué harás?», preguntó. «Los niños y los ancianos ya están siendo llevados a las cuevas altas», respondió Kyle. «Los demás defenderán el campamento si es necesario». «Déjame hablar con ellos», suplicó Willa. «Soy una de los suyos. Me escucharán». Los ojos de Kyle se oscurecieron. «¿De verdad lo eres? ¿Una de ellos?». La pregunta quedó suspendida entre los dos, cargada de algo que ninguno se atrevía a nombrar. «Puedo evitar un derramamiento de sangre», insistió ella. «Por favor, Kyle». Él vaciló unos segundos, luego asintió con gravedad. «Ven. Pero quédate detrás de mí hasta saber qué intenciones traen». Descendieron el sendero a toda prisa y llegaron al campamento justo cuando los Rangers alcanzaban la meseta. Los guerreros apaches ya estaban en sus posiciones entre las rocas, con las flechas tensas y preparadas. Los Rangers se detuvieron en el borde del claro. Su capitán alzó la mano para indicar que no dispararan. Era un hombre de rostro endurecido, con barba grisácea y ojos marcados por demasiada violencia de frontera. «Buscamos sobrevivientes de una caravana atacada hace 3 semanas», gritó con voz firme. «Nuestros informes dicen que podrían haber sido traídos hasta aquí». Kyle dio un paso al frente, con Willa justo detrás. «Soy Kyle de los Mezcalero. No tenemos conflicto con ustedes. Si ustedes no lo tienen con nosotros». Los ojos del capitán se entrecerraron al ver a Willa. «¡Santo cielo! Es una mujer blanca. Adelántese, señora». Willa se colocó junto a Kyle, sintiendo la tensión que emanaba de los guerreros ocultos entre las rocas. «Soy Willa Hart», dijo con claridad. «La caravana de mi padre fue atacada por bandidos mexicanos en un cañón cerca del Río Grande. Los apaches me salvaron, a mí y a otro sobreviviente». Un murmullo recorrió a los Rangers. El capitán la observó con abierta desconfianza. ¿De verdad espera que creamos que estos salvajes la rescataron por pura bondad? Parpadee 2 veces, si está aquí en contra de su voluntad. La rabia le ardió en el pecho a Willa. «Estoy aquí por elección, capitán. Esta gente solo me ha mostrado respeto y generosidad. El verdadero peligro son los bandidos que asesinaron a mi padre y a sus hombres. Bandidos que colaboran con apaches renegados», corrigió el capitán. «Llevamos meses rastreando a ambos. Están aliados». «Eso es mentira», replicó Kyle, con voz gélida. «Los bandidos también invaden nuestras tierras de caza. Somos enemigos, no aliados». La tensión podría haber estallado, si no fuera por la aparición inesperada de Rafe Holloway, tambaleándose desde la choza de sanación. «¡Capitán!», llamó con voz débil pero decidida. «Soy Rafe Holloway, maestro de carromato de la expedición de Elias Hart. La señorita dice la verdad. Los apaches nos salvaron». El capitán desmontó con lentitud, sin quitar la mano de su pistola. «¿Estás seguro, Holloway? ¿Estos indios no tuvieron nada que ver con el ataque?» «No, señor. Fueron mexicanos. Lo vi con mis propios ojos. Este hombre», señaló a Kyle,
mató a media docena con su arco antes de llevar a salvo a la señorita Hart. Un silencio pesado siguió mientras el capitán meditaba el inesperado testimonio. Finalmente, asintió. Confío en su palabra, Holloway, pero ambos deben venir con nosotros ahora. Fort Davis está a solo 2 días de viaje. Allí hay instalaciones médicas adecuadas. Willa sintió el cuerpo de Kyle tensarse junto a ella. El momento de la decisión había llegado más pronto de lo esperado. El señor Holloway puede ir con ustedes, dijo con cuidado. Pero yo he prometido quedarme hasta la próxima luna llena, como muestra de gratitud a quienes me salvaron. Señorita Hart, replicó el capitán con voz endurecida. Estas montañas no son seguras. El ejército planea una gran operación contra los apaches y los bandidos mexicanos. No puedo garantizar su seguridad si permanece aquí. ¿Una gran operación?, preguntó Kyle con dureza. ¿Contra gente que solo ha defendido sus tierras? La mano del capitán se acercó a su arma. Ya he dicho demasiado. Señorita Hart, debo insistir en que nos acompañe. Su padre era un hombre respetado. Sus socios en San Antonio están ansiosos por asegurar su regreso sano y salvo, dijo el capitán. Rafe Holloway dio un paso adelante, tambaleándose ligeramente por la debilidad. Señorita Hart, por favor, aquí no hay nada para usted. Esta gente ha sido amable, sí, pero no pertenecemos a su mundo. Usted lo sabe. Willa miró a Rafe, luego al capitán, y finalmente a Kyle Redhawk, cuyo rostro se había endurecido como piedra. Pensó en la vida que la esperaba en San Antonio o en Boston. Las miradas de lástima, los murmullos sobre su tiempo entre salvajes, la presión por casarse rápido para silenciar los rumores que sin duda surgirían. Luego recordó la paz que había encontrado en este lugar, la fuerza que había descubierto dentro de sí, y la forma en que Kyle la miraba. No como una carga, sino como una mujer con valor. 2 días, dijo al fin. Necesito 2 días para prepararme para el viaje. Vuelvan entonces, y me iré con ustedes. El capitán frunció el ceño, pero acabó asintiendo con desgano. 2 días, señorita Hart. Acamparemos al pie de la montaña y la escoltaremos junto con Holloway al fuerte cuando esté lista. Cuando los Rangers se alejaron con Rafe apoyado en una mula, débil pero aliviado, Willa giró buscando a Kyle. Pero él ya se alejaba, la espalda tensa, la rabia contenida. «Kyle, espera», lo llamó, apurando el paso tras él. Se detuvo, pero no se giró. «Ya has tomado tu decisión», dijo con voz plana sin emoción. «No hay nada más que decir». «No he decidido nada», protestó ella. «Solo gané tiempo para pensar». Ahora sí se volvió. Sus ojos ardían con una pasión contenida. «No hay un nosotros, Willa Hart. Solo hay tu camino y el mío, y no conducen en la misma dirección». «¿Y si sí?», le desafió ella dando un paso hacia él. «Estas semanas he sentido que vivo de verdad. Aquí soy yo misma. Me has mostrado un mundo donde valgo por mi fuerza. No por mi apellido ni por mi aspecto». «¿Y tu mundo?», replicó Kyle, con la voz baja, intensa. «¿Me valoraría por algo más que mis pies rastreadores? ¿Tu gente me vería como un hombre digno de estar a tu lado?» La brutal honestidad de sus preguntas la dejó en silencio. Sabía la respuesta. Igual que él. En las ciudades del este, un apache nunca sería aceptado como igual. Mucho menos como compañero de la hija de un comerciante. «Mi mundo está lleno de defectos», admitió ella al fin. «Pero el tuyo tampoco tiene un lugar para mí. He visto cómo algunas mujeres me miran, y cómo los ancianos aún debaten si debo estar aquí. Temen lo que no entienden», dijo Kyle, repitiendo sin darse cuenta sus propias palabras de semanas atrás. «Igual que los tuyos temen a los míos. Entonces estamos atrapados entre 2 mundos», susurró Willa, sin pertenecer por completo a ninguno. Durante un momento se quedaron frente a frente, con el peso de lo imposible aplastándolos. Entonces,
Con una ternura que desmentía la fuerza de sus manos, Kael alargó los dedos y rozó un mechón de su cabello rojizo. «Cuando te vi por primera vez en aquel cañón», dijo con voz suave, «pensé que eras un espíritu del desierto, demasiado fuerte para morir, demasiado hermosa para ser real. Cada día desde entonces solo ha confirmado lo que sentí en ese instante». El corazón de Willa se aceleró al escuchar sus palabras, al sentir sus dedos cálidos en su mejilla. «Kael». «Vete con los Rangers», la interrumpió bajando la mano. «Vuelve con los tuyos. Es la única manera de que estés a salvo cuando lleguen los soldados». «¿Y tú?», preguntó ella tomándole la muñeca antes de que se alejara. «¿Qué será de tu gente? ¿De ti? Cuando empiece esa operación». Una sombra le cruzó por el rostro. «Lucharemos, como siempre, o nos adentraremos más en la montaña, como ya lo hemos hecho antes. El desierto ha sido nuestro refugio por generaciones. Lo será de nuevo». «Déjame ayudar», dijo Willa con urgencia. «Si regreso al fuerte, quizá pueda enterarme de sus planes. Podría encontrar la forma de advertirte». Kael negó con firmeza. «No permitiré que te pongas en peligro por nosotros. Los Rangers ya sospechan de tu lealtad. Si descubren que pasas información a los apaches». El resto quedó suspendido en el aire. Sabían bien lo que eso significaba: traición, cárcel o algo peor. «No puedo simplemente irme, sabiendo lo que viene», dijo ella con desesperación. «No cuando...» Se detuvo. Las palabras se atoraron en su garganta. «¿No cuando qué?», preguntó Kael, buscándole los ojos. En lugar de responder, Willa acortó la distancia entre ellos y presionó sus labios contra los de él. Por un instante, él no se movió, sorprendido por su atrevimiento. Luego, sus brazos la envolvieron y la atrajeron hacia su pecho. La besó con una pasión que igualaba la suya. Cuando por fin se separaron, ambos sin aliento, Kael apoyó su frente contra la de ella. «Esto no puede ser», murmuró, «aunque mis manos se nieguen a soltarte». «¿Por qué?», susurró Willa. «¿Por el color de nuestra piel? Porque nuestros pueblos son enemigos. Porque no quiero verte desgarrada entre dos mundos, como lo he estado yo», respondió él. «Es un dolor que no deseo para ti». Willa llevó su mano a su rostro, acariciando su mejilla con la palma. «Hay decisiones que valen el dolor que traen», susurró, «y amores por los que vale la pena luchar, incluso si el mundo entero está en contra». La palabra amor flotaba entre ellos, sin ser pronunciada, pero plenamente comprendida por ambos. Lo que empezó como gratitud y curiosidad había evolucionado día a día en algo más profundo y poderoso de lo que imaginaron. Kael Redhawk cubrió la mano de Willa Hart con la suya, y luego inclinó el rostro para besarle suavemente la palma. «2 días», susurró. «Tenemos 2 días para encontrar un camino, si es que existe». Aquella misma tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas y el crepúsculo envolvía el campamento, un visitante inesperado llegó. Un vaquero mexicano, con la ropa polvorienta por la larga cabalgata. Fue escoltado hasta la hoguera del consejo por 2 guerreros apaches. Hablaba rápido en español, gesticulando con urgencia hacia el valle. Kael lo escuchó con atención y luego tradujo para Willa. «Dice que los Rangers no están solos. Viene con ellos una compañía completa de caballería y artillería. Están acampados a menos de mediodía de aquí». El rostro del vaquero se volvió aún más grave. Kael continuó traduciendo. «Sus contactos han oído que el ataque comenzará al amanecer, dentro de 2 días. Quieren empujarnos hacia la frontera, donde el ejército mexicano espera. Piensan aplastarnos entre los 2 fuegos». Hakan Crowshield habló durante un largo rato, su rostro curtido y pensativo iluminado por el fuego. Al terminar, Kael se acercó a Willa. «El consejo ha decidido», le explicó. «El campamento viajará al norte, a lo alto de las montañas. Los caballos no pueden seguirnos hasta allá». «¿Todos ustedes?»,
preguntó ella mirando alrededor. Las mujeres cocinando, los niños jugando como si nada. Todos, afirmó Kyle. Antes de la medianoche, este lugar estará vacío. El mensajero mexicano partió tan rápido como llegó, desapareciendo entre las sombras. El campamento se transformó de inmediato en un hervidero de actividad controlada. Las wiki-apps fueron desmontadas, las provisiones empacadas en travois, los caballos preparados en silencio. Willa ayudó a las mujeres, embalando carne seca, clasificando hierbas, asegurando odres de agua y desmontando chozas. Y mientras trabajaba, sintió que algo dentro de ella se asentaba con certeza. No deseaba volver a Fort Davis, ni a las ciudades sofocantes del este. Allí, entre gente que su sociedad consideraba primitiva, ella había encontrado no solo aceptación, sino propósito. Pero su presencia complicaba la huida. Si no aparecía en 2 días, los Rangers pensarían que había sido secuestrada. Los rastrearían con más furia aún. Cuando Tala Moonfire se le acercó con un pequeño paquete de provisiones, Willa ya había tomado su decisión. «No puedo irme con ustedes», dijo en voz baja. Los ojos de Tala se entrecerraron. «Entonces eliges volver con los tuyos, después de todo». «No», negó Willa con firmeza. «Elijo quedarme para decirles a los Rangers que su pueblo ha ido al sur, hacia México. Eso les dará tiempo para llegar a las montañas del norte». Tala la miró largo rato. Luego asintió despacio. «Tienes corazón de nuestra gente, mujer de fuego, pero Kyle no aceptará esto». «Kyle debe pensar primero en su gente», replicó ella, «igual que yo». Cuando le explicó su decisión a Kyle, su reacción fue la esperada. «Absolutamente no», dijo atando provisiones a un caballo de carga. «Te vienes con nosotros». ¿Y llevar a los Rangers directo a su nuevo refugio? Lo desafió ella. «Ya desconfían de mí. Si desaparezco contigo, no pararán de buscarnos. Si te quedas, podrían arrestarte, o algo peor», dijo Kyle, girándose hacia ella. «No dejaré que corras ese destino». Willa dio un paso más cerca y bajó la voz. «Kyle, escúchame. Puedo convencerlos de que estuve prisionera, que escapé mientras su gente huía hacia el sur. Me creerán. Quieren creer lo peor de los apaches. ¿Y te prestarías a eso? ¿A decir que somos salvajes, secuestradores?» Su voz temblaba, no de ira, sino de dolor. «Diré lo que sea necesario para protegerte», respondió ella. «Para proteger lo que hemos encontrado juntos». A su alrededor, el campamento se vaciaba, casi listo para partir en silencio hacia la oscuridad. Kyle tomó sus manos. En su rostro se mezclaban la admiración y el temor por lo que ella planeaba. «Hay otra forma», dijo tras un momento. «Ven con nosotros ahora. Cuando lleguemos al norte, te llevaré a un puesto de comercio. Allí puedes decidir si quieres volver a tu mundo». Era un compromiso, un camino intermedio que podría salvarlos a ambos. Pero algo dentro de Willa se resistía. No quería huir, no quería abandonarlos. «¿Y si ya no sé a qué mundo pertenezco?», preguntó con voz suave. Kyle apretó sus manos. «Entonces encontraremos uno nuevo. Entre los dos». La palabra juntos resonó en ella como una promesa, como una posibilidad que nunca se atrevió a imaginar antes de llegar a esta tierra salvaje. Aquí había un hombre que veía su fuerza, no su fragilidad, su valor, no su linaje. «Juntos», repitió ella, sonriendo entre la incertidumbre. «Me gusta cómo suena eso». Cuando la última carga fue amarrada y los caballos listos para partir, Kyle se acercó a ella por última vez. Se quitó un pequeño saquito de cuero que colgaba de una cuerda adornada con cuentas. «Esto era de mi padre, y del padre de él antes», le dijo colocándoselo alrededor del cuello. «Contiene hierbas sagradas y una piedra de nuestras tierras ancestrales», le explicó Kyle Redhawk, mientras le ataba el pequeño saquito de cuero al cuello. «Te protegerá en el camino que te espera». Willa Hart acarició el colgante,
notando la forma lisa de la piedra en su interior. «No tengo nada para darte a cambio», dijo apenada. Kael sonrió con ternura mientras le apartaba un mechón de cabello rojizo del rostro. «Ya me diste algo que nadie más pudo darme. Una visión de un mundo donde un guerrero mezcalero y la hija de un comerciante de Boston pueden compartir un mismo suelo. Eso basta». Bajo el manto estrellado del cielo, rodeados de montañas que se alzaban como guardianes silenciosos, compartieron un último beso. Una promesa muda entre dos almas que se habían encontrado contra todo pronóstico. Luego, con Willa montada detrás de él en su robusto Mustang, Kael guió a su gente lejos de la meseta que habían llamado hogar, rumbo al incierto refugio de las tierras salvajes del norte. Detrás de ellos, las fogatas se convirtieron en brasas, luego en cenizas. Solo el viento quedó para susurrar secretos al cielo vacío. El viaje hacia el norte puso a prueba cada gramo de resistencia. Durante 7 días, la tribu apache atravesó territorios tan escarpados que ningún soldado podría seguirles el paso. Cañones angostos donde un traspié significaba la muerte, riscos tan empinados que los caballos resbalaban, bosques de pinos tan densos que al mediodía aún parecía de noche. Willa, criada en la comodidad del este, descubrió fuerzas en sí misma que jamás había conocido. Montaba sin quejarse, comía lo que había, dormía en el suelo duro envuelta apenas en una manta. Cuando sus piernas ya no aguantaban más, caminaba junto a las mujeres y los niños. Kael la observaba con orgullo silencioso. No era la misma mujer que había llevado en brazos fuera del cañón semanas atrás. Esta Willa Hart tenía la dureza de un cactus del desierto. Se doblaba con el viento, pero nunca se rompía. Al 8º día, al cruzar una planicie elevada cubierta por los primeros copos de nieve, Hakan Crowshield ordenó detenerse. A través de Kael, Willa supo que habían alcanzado el límite del territorio mezcalero. Más allá vivían otras bandas apaches, algunas aliadas, otras no tanto. «El jefe cree que debemos dividirnos», le explicó Kael, mientras se sentaban junto a una fogata sin humo. «Algunos buscarán refugio con nuestros primos Chiricahua. Otros pasarán el invierno en los valles ocultos del noroeste». «¿Y nosotros?», preguntó Willa, sin fingir ya ninguna separación entre su destino y el de él. Kael sonrió al oír su elección de palabras. «Conozco un valle en lo alto de las montañas. Muy pocos han llegado hasta allí. Hay caza abundante y unas aguas termales naturales que mantienen el frío alejado incluso en invierno. Podríamos construir una cabaña allá, lejos tanto de tu mundo como del mío». La imagen que pintaba era tentadora en su sencillez, una vida reducida a lo esencial, sin prejuicios ni guerras. Pero Willa, aún soñando, mantenía los pies en la tierra. «No podemos escondernos para siempre», dijo con dulzura. «Tarde o temprano el mundo nos encontrará, o necesitaremos de él. Medicinas, herramientas, contacto». Kael asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. «Hay un puesto de comercio a 3 días de aquí. Lo dirige un tal Cyrus Blackstone, un alemán que llegó hace 30 años. Es justo con todos y no hace preguntas sobre el pasado de nadie, ni sobre con quién viaja. ¿Confías en él?». «Tanto como puedo confiar en un hombre blanco que no seas tú», respondió, dejando escapar una chispa de humor. A la mañana siguiente, cuando el grupo comenzó a dividirse, se convocó un consejo inesperado. Willa, aún aprendiendo las costumbres del pueblo, se mantuvo al margen, insegura, mientras los ancianos hablaban en apache. Tala Moonfire se le acercó, el rostro arrugado, serio. «Hablan de ti», dijo en voz baja, «de ti y de Kael». El corazón de Willa dio un vuelco. A pesar de la aceptación ganada, siempre supo que algunos veían su presencia con desconfianza. Y ahora, en el momento más frágil de la tribu, esos recelos resurgían con fuerza. «¿Quieren que me vaya?», susurró, irguiéndose ante la posibilidad del rechazo. Pero Tala negó lentamente. «No todos.
Algunos han visto cómo Kyle te mira, y cómo tú lo miras a él. Recuerdan las viejas historias, de antes de que llegaran los blancos, cuando a veces se tomaban esposas de otras tribus. ¿Por qué habría de ser distinto ahora? Antes de que Willa respondiera, Kyle se acercó, el rostro indescifrable. «El consejo quiere hablar contigo», le dijo, ofreciéndole la mano. Con Tala a un lado y Kyle al otro, Willa se acercó al círculo de ancianos. El rostro de Hakan Crowshield no revelaba nada mientras hablaba con voz pausada y solemne. Kyle tradujo sin alterar su tono. «El jefe pregunta si es cierto que deseas quedarte con Kyle. Con el pueblo, en vez de volver con los tuyos». Willa lo miró directo a los ojos. «Es cierto», dijo sin vacilar. «Si me aceptan, quiero quedarme». Hakan volvió a hablar, ahora más largo, su tono interrogante. Kyle tradujo. «Pregunta por qué. ¿Por qué una mujer como tú elegiría una vida de dureza entre quienes tus compatriotas llaman enemigos?» Era la pregunta que Willa se había hecho tantas veces en las últimas semanas. La respuesta llegó más sencilla de lo que ella misma había imaginado. «Porque aquí he encontrado la verdad», dijo Willa Hart, su voz ganando firmeza a cada palabra. «En mi mundo se construyen muros de buenos modales y mentiras educadas. Fingimos no ver las injusticias y eso incomoda nuestro confort. Entre vuestra gente he aprendido a vivir con honestidad, a mirar de frente tanto la belleza como la dureza de la vida». Mientras Kyle Redhawk traducía, un murmullo recorrió el círculo de ancianos. Una mujer mayor, viuda de un guerrero respetado según le habían contado, fue la siguiente en hablar. Su pregunta, cortante y directa, hizo que Kyle se volviera hacia Willa. «¿Quieres saber qué habilidades traes para el pueblo?», tradujo. «¿Cómo contribuirás cuando llegue el invierno y la comida escasee?». «Soy fuerte y tengo voluntad de aprender», respondió Willa sin dudar. «Ya sé preparar pieles y medicinas, como me ha enseñado Tala Moonfire. Hablo inglés y español, lo cual puede ser útil en el comercio. Y conozco los modos de los soldados, cómo piensan, cómo planean sus campañas. Ese conocimiento podría ayudar a mantener a la gente a salvo». El interrogatorio continuó. Cada anciano tomaba su turno para explorar su determinación, para poner a prueba su entrega a una vida tan distinta de aquella en la que había crecido. Pero Willa se mantuvo firme, respondiendo sin arrogancia ni orgullo, con sinceridad sencilla y serena, como quien conoce ya su verdad. Finalmente, Hakan Crowshield alzó la mano en señal de silencio. Habló largo rato, sin apartar la vista del rostro de Willa. Kyle, con voz profunda, fue traduciendo. «El jefe dice que el camino que has escogido es difícil. Muchos jamás lo entenderán ni lo aceptarán. Ni entre los suyos, ni entre los tuyos. No pertenecerás completamente a ninguno de los dos mundos. Y sin embargo, deberás encontrar la fuerza para caminar entre ambos. Es una carga pesada para cualquier alma». Hizo una pausa. Su expresión se suavizó apenas un poco mientras continuaba. «Pero también dice que te ha observado estas semanas. Has mostrado valor frente a la pérdida, adaptación ante lo desconocido y lealtad hacia quienes primero fueron extraños. Y esas son cualidades que el pueblo siempre ha valorado». Entonces, el jefe tomó una vasija de barro que tenía junto a él, y mojando el dedo en ocre rojo, trazó una línea sobre la frente de Willa, y otra en cada mejilla. «Con estas marcas», tradujo Kyle, con la voz emocionada, «te reconocemos como amiga del pueblo. Aún no eres una de nosotros, pero ya no eres una forastera. Desde hoy, tu destino y el de Kyle quedan unidos ante el consejo». Un peso que Willa no sabía que cargaba se desvaneció de sus hombros. No era aceptación plena. Eso requeriría años, si es que algún día llegaba. Pero era algo igual de valioso. Permiso. Permiso para amar a Kyle sin ocultarse. Para construir una vida entre dos mundos. Cuando el consejo se dispersó, preparándose para las últimas separaciones, Kyle le tomó la mano. «¿Estás segura?»,
Le preguntó en voz baja. Una vez que partamos hacia el valle, puede que no haya vuelta atrás. Willa lo miró, a ese rostro que ya era el más querido para ella. Mi vida anterior terminó el día que mi padre murió en aquel cañón, dijo. Lo que importa ahora es la vida que construiremos juntos, sea como sea. Más tarde, mientras el sol descendía detrás de las cumbres lejanas, Willa y Kyle se despidieron del grupo que había sido su comunidad. Tala Moonfire le entregó un pequeño manojo de hierbas, susurrando instrucciones para su uso en sanación y en partos. La implicación no se perdió para ninguna de las dos. Willa se sonrojó, aunque dio las gracias con humildad. Hakan Crowshield bendijo solemnemente a Kyle, posando ambas manos sobre sus hombros en señal de respeto entre guerreros. Willa no entendió sus palabras, pero reconoció su peso por la forma en que Kyle se irguió con orgullo, como si llevara consigo un nuevo deber. Con las provisiones aseguradas y las pocas pertenencias personales de Kyle atadas a sus caballos, emprendieron camino hacia el noroeste, rumbo al valle oculto que sería su santuario. 3 personas los acompañaban: un joven guerrero llamado Tahu Redwolf, amigo de infancia de Kyle, y su antiguo compañero de caza, su esposa, Sunny Wildrose, y el hermano menor de ella, Jalen Crowshade. Un hombre no debe vivir sin su clan, explicó Kyle mientras montaban el primer campamento. Aunque sea pequeño, Willa, al ver cómo Sunny preparaba la comida con habilidad a pesar de los pocos recursos, sintió una oleada de gratitud por estos compañeros que compartían su incierto futuro. Ninguno de ellos había pisado jamás Boston ni San Antonio, y, sin embargo, la habían aceptado con más facilidad que muchos de su propia sociedad. El viaje al valle tomó 4 días en lugar de 3, retrasado por una tormenta invernal temprana que cubrió las alturas con un manto blanco. Cuando por fin alcanzaron la cima del último risco, Willa se quedó sin aliento ante la escena que se abría ante ellos. El valle descansaba como una joya escondida entre picos imponentes, una fortaleza natural accesible solo por el paso estrecho que acababan de cruzar. Un arroyo cristalino serpenteaba entre praderas que aún conservaban el verde, pese al invierno cercano. Al fondo, vapor se elevaba desde unas pozas oscuras rodeadas de rocas. Las aguas termales que te mencioné, dijo Kyle, guiando su caballo con cuidado por el sendero empinado. Es hermoso, murmuró Willa, comprendiendo al fin por qué él había elegido ese lugar. El pueblo lo llama Valle del Agua Escondida. Pocos sabían de la existencia de aquel lugar. Ni siquiera los mapas del ejército lo mostraban. Esa noche acamparon junto a las aguas termales, agradecidos por el calor natural que ahuyentaba el frío que calaba los huesos. Alrededor de una fogata pequeña, compartieron una cena de venado que Tahu Redwolf había cazado durante el descenso. Y en ese momento sencillo, rodeada de los suyos, Willa Hart sintió algo que no había experimentado desde antes del ataque al convoy. Paz. Pero no era la paz ingenua de quien ignora los peligros. Era una paz más profunda, tejida de conciencia y aceptación. Sabía perfectamente que los peligros seguían al acecho. La campaña del ejército contra los Apache, los bandoleros que dominaban las zonas fronterizas, la crudeza del invierno en las alturas. Y aún así, en ese instante, con esas personas que ahora eran su clan, todo le parecía justo y en su sitio. Al amanecer, comenzaron a preparar un asentamiento más permanente. Con conocimientos transmitidos durante generaciones, identificaron el mejor sitio para levantar las viviendas, un lugar protegido del viento, pero cercano a las aguas cálidas. Willa trabajó junto a Sunny Wildrose, aprendiendo a construir un wickiup de invierno más resistente que los refugios temporales del verano. El armazón, hecho con ramas de pino flexible, se curvaba en forma de cúpula y se ataba con cuero. Luego lo cubrieron con ramas, pieles y, por último, una lona que Kyle Redhawk había obtenido en sus años como explorador del ejército. Al caer la noche, ya estaban listas 2 viviendas, una para la familia de Tahu Redwolf y otra más pequeña para Kyle y Willa.
Cuando todos se retiraron a sus espacios, Willa se quedó de pie frente a la entrada del Wicube, que compartiría con Kyle. De pronto, sintió un nerviosismo que no esperaba. Kyle se acercó en silencio, cargando pieles para la cama. «Podemos construirte un refugio aparte si prefieres», ofreció, malinterpretando su duda. «No hay prisa». «No», lo interrumpió ella recobrando valor. «Quiero estar contigo, solo que esto no es como imaginaba mi vida». Kyle dejó las pieles y le tomó las manos. «Ni yo la mía», dijo con una sonrisa tranquila. «El camino que el Creador nos pone enfrente rara vez es el que hubiéramos escogido. ¿Te arrepientes?», preguntó ella buscándole la mirada entre las sombras. Él no respondió con palabras, la acercó con delicadeza y la besó. Un beso profundo que decía más que cualquier promesa. Al separarse, apoyó su frente contra la de ella, sus respiraciones entrelazadas. «Prefiero perderlo todo», susurró, «antes que pasar un solo día sin tu amor». Aquel juramento, sencillo y honesto, selló un pacto entre ellos más fuerte que cualquier ceremonia de sus culturas. Esa noche, bajo pieles y mantas en su nuevo hogar, sellaron ese compromiso con el lenguaje antiguo de los cuerpos y las almas. Los días siguientes encontraron a su pequeño clan estableciendo rutinas para sobrevivir al invierno. Tahu Redwolf y Kyle cazaban venados y alces, proveyendo carne, pieles y huesos útiles. Sunny enseñaba a Willa a conservar los alimentos con técnicas antiguas del desierto. El joven Jalen Crowshade, ágil y atento, pescaba en el arroyo, aportando truchas frescas y aceite para las lámparas. Tal como prometió, Kyle llevó a Willa y Tahu Redwolf al puesto de comercio 3 semanas después de llegar al valle. El local de Cyrus Blackstone resultó ser más sólido de lo que Willa esperaba. Una cabaña de troncos con chimenea de piedra, escondida en una hondonada 2 días de viaje desde su campamento. El comerciante alemán, un hombre corpulento, de barba plateada y mirada astuta, no se sorprendió por la composición del grupo. Los trató con justicia, intercambiando pieles y carne seca por café, harina, municiones y herramientas metálicas que ellos no podían fabricar. Cuando Kyle presentó a Willa como su esposa, Cyrus simplemente asintió, sin expresar ni juicio ni aprobación. «A las montañas no les importa el color de la piel», comentó con su acento espeso. «Solo la fuerza del espíritu». Antes de que partieran, Cyrus tomó a Willa aparte. «No será fácil la vida que has elegido», le dijo en voz baja, «pero llevo 40 años aquí y he visto cómo chocan los mundos. Los que encuentran amor entre fronteras son los que construyen los puentes. El futuro les pertenece, aunque rara vez vivan para verlo». Sus palabras acompañaron a Willa mucho después de regresar al valle. ¿Constructores de puentes? ¿Eso eran ella y Kyle? No una huida, sino una conexión entre mundos. El invierno envolvió la montaña, cubriendo todo con un manto blanco y silencioso. Solo se oía el crujir ocasional de una rama quebrada por la nieve. Dentro de su cabaña, junto al fuego y a Kyle, Willa descubrió un mundo propio. Un espacio donde las diferencias no separaban, sino que fascinaban. Ella le enseñó a leer y escribir en inglés, con carbón sobre tiras de piel. Él le enseñó el lenguaje de su pueblo, palabras que nombraban el mundo con otra visión. Juntos, descubrieron el idioma universal del contacto, de la risa, de la compañía silenciosa en las largas noches invernales. Cuando la primavera empezó a asomarse entre los ventisqueros, Willa le compartió una noticia que la llenaba de emoción y temor. Estaba esperando un hijo de Kyle. Él reaccionó con un gozo tan puro, tan protector, que disipó todas sus dudas. Aquella tarde, alrededor del fuego, Kyle anunció el embarazo a la manera apache, hablando del nuevo espíritu que llegaría, con reverencia y gratitud. Sunny, que también esperaba un bebé para finales del verano, abrazó a Willa con alegría sincera. «Nuestros hijos serán primos», dijo en su inglés cada vez más fluido. «Familia.
Esa palabra resonó dentro de Willa Hart con una fuerza inesperada. Había perdido a su familia de sangre aquel día trágico en el cañón. Pero en este rincón remoto de la sierra, había encontrado otra. Una tejida no por la sangre, sino por la experiencia compartida, las penas vividas y el amor sembrado día a día. Las estaciones pasaban y con ellas llegaban nuevos ciclos para su pequeño clan. Sunny Wildrose dio a luz a un niño cuando el verano alcanzaba su punto más alto. El pequeño heredó la sonrisa rápida de su padre y la mirada reflexiva de su madre. 2 lunas después, cuando los álamos comenzaban a vestirse de dorado, Willa trajo al mundo a una niña. Tenía la piel canela, un tono más claro que el de Kyle Redhawk, y el cabello cobrizo como las hojas del otoño. Le pusieron por nombre Ayla Redhawk, en honor a Tala Moonfire, la curandera que primero le abrió las puertas al mundo apache. Un puente entre mundos, dijo Kyle con voz emocionada, acunando a su hija con tanta ternura que a Willa se le humedecieron los ojos. Ese invierno fue más llevadero que el anterior. Su refugio estaba mejor construido, sus preparativos eran más sólidos. El puesto de comercio les mantenía en contacto con el mundo exterior, trayendo provisiones y noticias. Algunas preocupantes, otras esperanzadoras. La campaña militar contra los apaches se había debilitado. Los vientos políticos habían cambiado en Washington. Se hablaba de un nuevo tratado que permitiría a algunas bandas regresar a porciones de sus territorios ancestrales, bajo ciertas condiciones. Incluso el gobierno mexicano parecía dispuesto a reconsiderar su postura frente a los pueblos indígenas, presionado por la opinión internacional y la tensión interna. Una noche, mientras observaban dormir a su hija, Willa le preguntó a Kyle, ¿querrías volver con los tuyos si ese tratado significara una paz real? Kyle guardó silencio largo rato, acariciándole el cabello como quien piensa con el alma antes de responder. Mi gente está aquí, dijo finalmente. Tú, Ayla, Tahu Red Wolf, Sunny. El resto puede haberme aceptado, pero nunca verán a nuestra hija como una igual. Ella pertenece a ambos mundos, y a ninguno, como nosotros. Willa comprendía. Aquel valle no era solo refugio. Era un ensayo de una forma distinta de vivir, más allá de los límites que tanto dolor habían causado en la frontera. Al finalizar la primavera, justo cuando se cumplía su 2º año en las montañas, Cyrus Blackstone llegó de forma inesperada. El viejo comerciante, que nunca antes había hecho el difícil trayecto hasta su hogar oculto, traía noticias que cambiarían sus vidas. El nuevo gobernador territorial llama a la reconciliación, les dijo, mientras se reunían en el Wickiup más grande. Ha abierto un puesto de comercio en la confluencia del río Bravo y el Pecos. Lo ha declarado tierra neutral. Apache, mexicanos, americanos, todos pueden comerciar allí sin temor. Willa y Kyle se miraron en silencio. Ambos comprendían la magnitud de lo que eso representaba. Un puente entre mundos, murmuró ella, repitiendo las palabras con que alguna vez describieron a su hija. Cyrus asintió. El gobernador necesita gente capaz de moverse entre esos mundos. Personas que comprendan los idiomas, las costumbres, los miedos y las esperanzas de todos. Me preguntó si conocía a alguien así. Y pensé en ustedes. La propuesta quedó suspendida entre ellos, como una hoja detenida en el viento. Una oportunidad de dejar atrás el aislamiento, de ofrecer su experiencia al servicio de una paz más amplia. No sin riesgos, claro. El prejuicio aún se aferraba a muchos corazones, pero también era la posibilidad de forjar un camino más justo para su hija, para todos los niños que nacerían entre culturas. Esa noche, al calor del fuego, con Ayla dormida entre ambos, Willa preguntó, ¿qué piensas? Kyle miró las llamas que bailaban reflejos dorados en su rostro. Creo que no nos encontramos por casualidad. Tal vez el Creador entrelazó nuestros caminos por algo más grande que nuestra propia felicidad. Ella asintió, reconociendo en sus palabras la verdad que ella también había sentido. Para construir puentes,
repitió él tomándole la mano con firmeza. No solo para nosotros, para quienes vengan después. La decisión no se tomó de inmediato. Hubo consejos con su clan, rezos, silencio, reflexión. Pero cuando la primavera se transformó en verano, el corazón colectivo habló claro. Aceptarían la invitación del gobernador, al menos para comprobar si aquella visión de reconciliación era real o puro teatro político. Y así, una mañana despejada, comenzaron el viaje hacia el sur. Desmontaron sus wiki-apps, empacaron sus pocas pertenencias y partieron a lomos de sus caballos. El valle había sido su santuario cuando más lo necesitaron. Ahora tocaba enfrentar el mundo exterior, probar si había lugar para lo que habían construido. En la cima del último risco, justo donde el sendero se perdía hacia la civilización, Willa se detuvo. Se volvió por un instante, contemplando por última vez ese valle que había guardado sus secretos y su amor. Kael se acercó, cargando a Ayla en un portabebé sujeto a la espalda. «Volveremos», dijo, leyendo en su mirada la mezcla de nostalgia y esperanza. «Si no es para quedarnos, será para recordar, para mostrarle a Ayla dónde nació». Willa asintió, secándose una lágrima que no esperaba. «No tengo miedo», susurró. «Sea lo que venga, lo enfrentamos juntos». Kael le tomó la mano, apretándola con la misma fuerza con que siempre le sostuvo el alma. «Juntos», repitió. «Siempre». Con su pequeño clan reunido a su alrededor y el futuro extendiéndose ante ellos como un libro aún sin escribir, Willa Hart y Kael Redhawk montaron sus caballos y se dirigieron hacia la frontera lejana, no como fugitivos esta vez, sino como portadores de una esperanza que desafiaba las líneas artificiales dibujadas en los mapas y en los corazones de los hombres. A sus espaldas quedaba el Valle de las Aguas Escondidas, ese santuario que los acogió cuando más lo necesitaban. Ante ellos se abría un mundo que aún cargaba con miedo y desconfianza, pero que quizás, por fin, estaba listo para escuchar a quienes habían aprendido a amar más allá de sus límites. Mientras descendían la montaña, los primeros rayos dorados del amanecer bañaron los picos del este, iluminando el sendero que se desplegaba ante ellos. Ayla Redhawk, dormida en la espalda de su padre, se removió levemente, despertando a un nuevo día lleno de posibilidades. Preferiría perderlo todo, susurró Willa, repitiendo aquel juramento que se había vuelto su voto íntimo. Que pasar un solo día sin tu amor. Kael la miró y sonrió con toda la calidez del sol naciente. Entonces jamás perderás nada, te lo prometo. Mi amor es tuyo hasta que caigan las estrellas del cielo. Y así, juntos, cabalgaron hacia el horizonte, llevando consigo la fuerza más poderosa de cualquier mundo. Un amor que se negó a ser atado por fronteras, por prejuicios ni por el miedo. Un amor que construyó puentes donde antes solo existían muros. Y en los ojos brillantes de su hija, curiosa por el viaje que apenas comenzaba, se reflejaba el futuro que se atrevieron a imaginar, no solo para ellos, sino para todos aquellos que seguirían el camino que ellos abrieron a través del corazón, dividido de una tierra herida. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.